Bien, hermanos, gloria al Señor. Nos toca la lección número 8, evidencia del carácter cristiano. Evidencia del carácter cristiano. Vamos avanzando entonces. Veamos la introducción. Nos aproximamos al final de nuestro estudio. Esta última unidad tratará de las evidencias de que estamos en pleno crecimiento y desarrollo espiritual. La palabra evidencia significa algo que proporciona pruebas de una cosa. Las Sagradas Escrituras contienen muchas claras enseñanzas sobre las evidencias cristianas. Bien sabemos, pues, que en los tribunales de justicia se presentan a menudo evidencias, ¿verdad?, para refutar o hacer una defensa. Bueno, en cuanto a evidencias cristianas de que se está presentando un crecimiento espiritual en una persona, podríamos decir que esta persona se le ve una constancia en su congregar, se le ve una constancia, se le ve un cambio, en las pruebas se le ve consistencia, en su forma de ser presenta cambios, se le ve constante en oración, se le ve constante en la enseñanza, o sea que participa de la enseñanza, no se pierde la enseñanza. Entonces, esta es una serie de evidencias que podemos nosotros ver en una persona. Y otra evidencia muy satisfactoria que podemos pues medir nosotros es su forma de pensar, su forma de hablar. Esa es otra evidencia que podemos nosotros contemplar en una persona que está creciendo espiritualmente. Y yo pienso que un pastor, cuando está observando esto, debe dejar que esta persona crezca lo suficiente. Está bien la motivación, ¿verdad? Porque hay que motivar. Pero normalmente cuando vemos a alguien que está creciendo, que está dando frutos, ¿verdad? La Biblia le llama frutos. Empezamos ya nosotros a ponerle cargos a una persona. Debemos dejar que crezca lo suficiente para ir delegando responsabilidades o cargos, ¿verdad? Como usted lo quiera llamar. Hace 24 años conocí un ministerio que este ministerio tenía la particularidad de que, digamos, hoy se convirtió la persona y 3 meses después ya tenía liderazgo. Porque este ministerio tenía el enfoque de hacer las cosas muy rápido. Y empezaron a delegar, a entregar liderazgo a muchas personas que todavía no habían llenado la medida para convertirse en líderes, ¿verdad? Porque una cosa, el líder primero es un seguidor. Después de que es seguidor y que se ha visto evidencia de que es un discípulo, entonces, y si tiene si tiene la capacidad, la vocación para ejercer un liderazgo, entonces se le capacita, ¿verdad? Porque no es así nomás.
Entonces, mis amados, el asunto está de que este ministerio empezó y fíjese que se fue expandiendo, expandiendo y crecía como la espuma, hermano, de tal manera que ellos, por ejemplo, si rentaban un local para templos, no era un local pequeño, porque la visión de ellos era cosechar y rentaban locales grandísimos, ¿verdad? Enormes, que en la zona norte de nuestro país, pues son bien caras las rentas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Llegó un momento en donde se empezó a debilitar todo, empezó a caer todo, empezó a caer, a caer, porque el problema está de que cuando usted a un recién convertido le delega cargos, lo destruye. Lo destruye porque es como que a un niño de 7 años lo mande a trabajar. Eso es una destrucción. Entonces, ese es el problema. Nosotros debemos de tomarnos el tiempo para que los recién convertidos comiencen ellos a crecer y a tener un crecimiento sostenido, y cuando eso ya ocurra, pues delegarle cargos, ¿verdad? Conforme a sus capacidades. La obra del Señor es cierto que necesita obreros, pero los obreros tenemos que tomarnos el tiempo para formarlos. Y una de las cosas que debemos hacer es primero tomar nota de que si hay evidencia de crecimiento, de cambios, de transformación en la vida de nuestros hermanos en la fe o de nuestras ovejas, específicamente de aquellos que les vemos talla de que podrían ser buenos líderes. Ok, bueno, asemejarnos más a Cristo, identificar el modelo para el crecimiento espiritual. El creyente nace otra vez espiritualmente. Como ya hemos visto en el seno de una familia, el recién nacido espíritu o espiritual, la simiente, ¿verdad?, que está en él contiene la semejanza de Dios. Así como un bebé crece a semejanza de su familia, de la misma manera el creyente debe crecer a semejanza de Dios. Y todos crecemos a semejanza de Dios. ¿Por qué? Pues porque la naturaleza divina del Señor fue puesta en nosotros, en nuestro espíritu, el día que nos convertimos. Bueno, eh, puede ser su internet, no sé si los demás me Sí, escuchan con... pastor, se escucha bien, pastor, puede ser su volumen. Puede ser, exacto, puede ser, hermano, el volumen de su laptop o la señal, que a veces también debilita el audio. Bueno, entonces el creyente, hermano, para que usted comprenda bien, pues ¿por qué nos parecemos todos? Aunque usted sea peruano, boliviano, chileno, brasileño, hondureño, ¿por qué nos parecemos todos en el espíritu? Pues porque todos tenemos la naturaleza divina del Señor, como lo dice el apóstol Pedro, que cuando nos convertimos al Señor, el Espíritu vino a nosotros y empezó a morar en nosotros. Amén. Y empezó el Señor puso en nosotros esa naturaleza de la nueva criatura que está creciendo, ¿verdad? Y formándose a semejanza del Señor. Parecido al Señor. Entonces así vemos a Cristo en todos los hermanos cristianos en el mundo entero. Vemos a Cristo Jesús y no, usted puede ver que no hay ninguna distinción de raza ni clase social, porque todos nos parecemos en Cristo, todos somos iguales. Entonces, así como un niño pues nace, ¿verdad? Y empieza a crecer a semejanza de su familia, parecido a su familia, con todos los rasgos externos y internos de la familia, va creciendo.
Así crecemos nosotros y nos parecemos más a Cristo a medida que vamos creciendo más y más. Esa semejanza se vio en el rostro de Jesucristo. Jesús era Dios que vivía en forma humana. Dejó sentado un modelo que sirve a todo creyente como norma y una pauta para el crecimiento espiritual. Y vamos a ver aquí las características de la vida de Jesús, ¿verdad? Como una evidencia o rasgos en los cuales pues nosotros nos podemos asemejar. Nuevamente decimos que nuestra meta es alcanzar la semejanza de Cristo. O sea, la medida en la cual nosotros nos vamos midiendo día con día, año con año, es Cristo. Él es el modelo perfecto, Él es la medida cabal, ¿verdad? Por ejemplo, debemos crecer en amor, debemos crecer en justicia. Si nos queremos parecer al Señor, debemos crecer en bondad, debemos crecer en santidad, debemos crecer en oración, debemos crecer, hermano, en nuestro trato fraterno con los hermanos y en tantas aquellas áreas internas como externas, y no solo o meramente en sabiduría o conocimiento, sino en aquellas que pertenecen al espíritu, como el perdón, ¿verdad? Como la misericordia, como el dominio pleno. Entonces, en eso nos iremos pareciendo más al Señor a medida que vayan pasando los años, y por supuesto que esos años no pasen en vano, que vayamos creciendo año con año, que vayamos superándonos a nosotros mismos, porque muchas veces tildamos al diablo del culpable de todo, pero realmente nuestro mayor tropiezo somos nosotros mismos. Por ejemplo, uno de los mayores obstáculos de los cristianos a nivel histórico es la fe. Debemos crecer en fe. Bueno, el Señor dijo que si tuviéramos fe como el grano de una mostaza. Entonces, ¿qué sucede? Ese es un gran desafío. Debemos crecer en servicio. Oiga bien, debemos crecer en servicio. En servicio. Entonces, todas estas cosas que le he enumerado, o desafíos en los cuales nosotros tenemos que trazarnos día con día, y le digo que no solo las ovejas de la iglesia, todos los cristianos, todos, en el completo de todo es todo, ahí no hay distinción de nadie. Todos somos llamados a crecer semejantes a Cristo. Dios quiere que lleguemos a ser como su Hijo. Podemos saber cómo es esa semejanza. Jesucristo vivió entre nosotros y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. O sea, ese es un gran desafío para nosotros. Ese es un gran desafío porque hay cristianos que son odiados. Vaya, perdone que voy a entrar en esto. ¿Por qué hay cristianos que son odiados? De repente, no por su fe, sino por su conducta. O sea, no hay gracia en ellos. Por la conducta cotidiana con su vecino, con su prójimo. Usted ve, ellos pueden ser muy fieles en la congregación, pueden ser muy fieles en la iglesia. Pero si con sus vecinos, hermanos, no se soportan o no los soportan o no los aguantan, como decimos acá en Honduras, es porque tienen un pésimo carácter, ¿verdad? Entonces Jesús
crecía en gracia para con el Señor y para con los hombres. Uno de los hombres de Dios que creció en gracia para con Dios y para con los hombres fue Pablo. Pablo creció en gracia. O sea, lo que Pablo pedía, Dios se lo daba. Si lo único que Dios no le correspondió a Pablo fue la sanidad de su enfermedad. Pero lo que Pablo clamó, Dios se lo respondió. Eso es gracia, ¿verdad? Es gracia. Entonces tenemos este desafío, ¿verdad? Pero aquí hay algo importante. Cristo aceptó su papel de siervo para cumplir los propósitos que Dios tuvo respecto de él. Aceptó su papel de siervo. Se despojó de su gloria. Se despojó de su exaltación, de su realeza como el Hijo de Dios. Se despojó de todo y vino acá a servir y hacer el trabajo de un siervo. Nosotros los pastores somos siervos, no somos reyes, no somos monarcas, no somos los dueños del rebaño, no somos los propietarios de la obra de Dios, simplemente somos mayordomos, administradores, esclavos, siervos. Eso es todo. Mientras nosotros sigamos entendiendo y comprendiendo esto, el Señor se va a glorificar. Pero ahora hay un nuevo modelo de siervo. Ahora es el siervo entronizado. El siervo que se cree rey en la iglesia. El siervo que se cree monarca. El siervo que es casi Dios. Ungido de ungidos. Eso no es una medida para que nos parezcamos a Cristo. Eso es un desplazamiento de Cristo en la iglesia. Ese es el nuevo tipo de evangelio que existe hoy, del cual debemos presentar defensa con mansedumbre, como lo dijo el apóstol Pedro. Por eso debemos conocer las Escrituras. Hoy más que nunca debemos conocer las Escrituras, porque a lo falso no lo podremos derrotar si no es con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Enseñémosle a la gente doctrina. Enseñémosle a la gente las verdades fundamentales del Evangelio. Enseñémosle a los hermanos de la iglesia quién es Jesucristo, qué es su palabra. Enseñémosle al pueblo de Dios que sin santidad nadie verá al Señor, ya sea indio, chino, americano, europeo, japonés, quien se sea. Es una verdad absoluta que mide a todo el género humano. Sin santidad nadie verá al Señor. Que para servir al altar de Dios hay que vivir una vida ordenada, hay que vivir una vida corregida, amado hermano. No se deje llevar porque le dé buenos diezmos, buenas ofrendas o que sea muy condescendiente con usted. Pidamos los frutos. Pidamos los frutos que Cristo pide para que nos paremos en el altar del Señor y sirvamos o ministremos la presencia del Señor. Eso es lo que la iglesia debe de conocer, que a través de la oración se recibe, que a través del ayuno, la búsqueda, se abren puertas inimaginables, que la sumisión, la exaltación, la santificación de nosotros son las llaves que abren los tesoros del Espíritu Santo para nuestra vida,
que una iglesia debe de avanzar en el crecimiento espiritual, que los hermanos deben, crecer, que no se estanquen, que no se acomoden, que se apasionen por crecer, por conocer más las escrituras, por ponerlas en práctica. Eso debemos motivar, instruir, hacer hincapié en el pueblo de Dios. Algunos lo van a abrazar, otros lo van a rechazar, pero con un grupo que agarre esto, lo vamos a la guerra. Con un grupo que se decida, empezamos, hermanos, a cimentar bien la obra del Señor, para que cuando vengan los vientos recios de la falsa doctrina y de las ideologías que se han apoderado del evangelio y del cristianismo, no perdamos a las ovejas de Cristo. Vamos a seguir viendo este trabajo. Estudiar el carácter de Jesús pues demandaría toda una vida de esfuerzo. Es de esperar que eso haga precisamente usted. Pero en este curso simplemente llamaremos la atención sobre varios aspectos principales del carácter de Cristo. Mire, como un parámetro, como un medidor de nuestro crecimiento. El primer rasgo que vemos en Jesús es su desprendimiento. Vivió toda su vida para la gloria y honra de su Padre. Eso lo dice Juan 1:14. Nos dice que cuando Jesús vivió entre nosotros vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Cuando los hombres veían a Jesús, veían la gloria del Padre. Cristo Jesús se despojó. Cristo Jesús siempre le dio el primer lugar al Señor, a su Padre. Siempre la prioridad principal fue satisfacer la voluntad del Padre y no la de Él. Allí es donde muchas personas tienen tropezaderos y por eso no alcanzan el máximo ideal de Dios que Dios tiene para ellos. Dios tiene el mejor plan para nosotros, como lo dice su palabra, que tiene buenos planes para nosotros. Pero como dije al inicio, nosotros mismos nos estorbamos el camino, hermano. Hay cosas que sí las obedecemos de Dios, pero hay otras cosas que cerramos el corazón. Hay otras cosas que le decimos categóricamente, aquí no te puedo obedecer. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Jamás alcanzaremos el máximo ideal que Dios tiene para nosotros. Entonces necesitamos comprender lo que significa la palabra desprendimiento, despojarse, renunciar a sí mismo y cederle la voluntad al 100% al Creador. Al Creador. Y cuando hagamos esto, estaremos sometidos a la voluntad del Espíritu Santo y Él hará maravillas en nuestra vida. Aparte del carácter desprendido de Cristo, hubo otras dos características prominentes en la vida de Jesús que nos sirven de modelo. A las dos se les nombra en Filipenses 2, 5 al 11. Se trata de un pasaje que ya hemos estudiado. En el mismo se muestra a Jesús que tomó solamente forma humana. No solamente forma humana, sino que también por expresa decisión de su voluntad, el papel de siervo. Tomó forma humana y también se convirtió en un siervo, que aquí está Filipenses 2, 5, 11, dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, o sea, renunció a toda su exaltación, se quitó la vestidura de rey, de Dios, de un ser exaltado y adorado, y tomó forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló
esta es la otra característica. Se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea que la máxima expresión de la humillación fue la obediencia de Cristo a cumplir o satisfacer la voluntad del Padre. ¿Cuál era el requisito universal para que pudiese existir una reconciliación global e histórica entre el hombre caído y el juez del universo? La muerte de un ser inocente sin pecado. Ese era el requisito. Y ese requisito solo Cristo Jesús lo podía llenar. Solo Cristo Jesús podía cumplirlo en tiempo y forma. Pero no meramente como decir, bueno, voy a hacer esto, aquí cumplo y chao, los vemos. No. Aquí había pasión. Aquí había amor profundo. Porque para aceptar este reto, para aceptar esta voluntad, Dios no lo forzó. Él preguntó, ¿a quién enviaré por las ovejas perdidas de la casa de Israel? ¿Quién irá por nosotros? Y el Mesías dijo, yo iré, Padre. Entonces, hermanos, no solamente Jesús se humilla, se despoja, sino que aquí vemos un amor profundo por hacer esto. Una comida debo comer y una bebida debo beber, dijo Jesús, y es hacer la voluntad del que me envió. Eso respiraba Cristo. Esa profunda sensación, ese profundo aliento. Hermano, eso estaba en el Espíritu de Cristo. Eso estaba en el corazón del Señor. Venir a morir. Venir a ser crucificado por amor a los seres humanos, pero en especial por amor a su Padre. Entonces, por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Es una victoria total la de Cristo. Es una victoria en el cielo, es una victoria en la tierra y es una victoria sobre los que están debajo de la tierra, que aunque ellos están en un estado de castigo temporal ante juicio, allí también se doblará la rodilla. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí debemos sintetizar algo. Si no hay rendición, no hay exaltación. Mucha gente quiere llegar a la exaltación sin rendir su corazón al Señor, sin rendir su vida, su ego, sin renunciar a su ego, sin renunciar a su yo personal. Jamás alcanzaremos la exaltación del Señor. Nunca. Debemos rendir nuestra vida. Debemos crucificar todas aquellas cosas que detienen nuestro avance y rendirlas a Cristo para que Él nos dé la libertad. Ser como Jesús. Explicar por qué le resulta difícil al creyente ser como Jesús. Ser como Jesús resulta natural y al mismo tiempo difícil. Es natural porque la propia simiente o naturaleza de Dios está en nosotros, está funcionando. Si hemos nacido de nuevo,
por el poder del Espíritu Santo, entonces esa naturaleza o simiente, esa esencia que nos hace perseguir lo de Dios, que nos hace funcionar en lo que Dios nos llama, es porque nacimos de nuevo. Allí está el secreto. ¿Usted ha conocido personas que llevan años en la iglesia? Llevan años en la iglesia y nunca cambian. Hermano, envejecen en la iglesia y nunca cambian. Nunca se ve un buen fruto. Esas personas no han tenido un verdadero nuevo nacimiento. Esta simiente manifestará la semejanza de Dios a medida que crece en nosotros. Se va a manifestar a medida que crece. Pero es que yo tengo que apartar del camino mi yo personal. A veces Dios trata con nosotros, hermano, y permite ciertas cosas, hermano, que nos inflijan dolor para poder entregar algunas cosas que no las queremos soltar. Dios me decía una palabra hace años. Me decía, Moisés, hay lecciones que solo en el dolor se aprenden. Es una gran verdad. Hermano, es una gran verdad. Acá en Honduras decimos el entendido a señas y el burro a leña. Hay gente que es entendida, ¿verdad? Así como Mateo, o como Leví, el que recaudador de impuestos, que después se llamó Mateo. El Señor le dijo, sígueme. ¡Pum! Ya también te lo siguió. Ay, ¿cuántos años lleva Cristo llamando al hermano? Sígueme, sígueme. Lleva hasta 15 años. Entonces necesita un leñazo como el burro. Usted ve cuando el burro va cargado de leña y se echa, hermano. ¿Quién mueve un burro cuando se echa? Hasta aquí. Nadie, hermano. Yo he visto gente, hermano, que le quiebran los leños en el lomo al burro y no lo mueve. Y otro lo está jalando y otro lo está apoyando y otro está leñateando. Y no se mueve, hermano, porque este es tarudo. Por eso se llama burro. Porque este es tarudo. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Nosotros, hermano, por entendimiento claro, si a mí me está afectando la falta de perdón, yo tengo que renunciar a eso. Tengo que renunciar. Porque hay gente que dice, no, es que así era mi abuela, así era mi abuelo, así era mi papita o mi mamita, como quiera llamarle, así era mi mamá, les costaba perdonar, así soy yo. No, hermano, esa es una atadura. Aparte de defectos, es una atadura, pues. Entonces, no podemos cumplir lo que Cristo dijo, que debíamos perdonar las ofensas los unos a los otros para que nuestro Padre que está en los cielos nos perdone. Y hay gente que dice, no, yo no lo ofendí, que ella venga a pedirme perdón a mí. Yo no voy a pedirle perdón. ¿Cuándo? No, hombre, mi orgullo es más grande. Entonces, no se puede seguir al ser más manso y humilde de la existencia siendo nosotros altivos. Tenemos que renunciar. Para que esa naturaleza funcione, crezca y nos parezcamos más a Él, ¿cómo nos vamos a parecer al Señor si el Señor cuando lo estaban clavando, hermano, en la cruz dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen? Ay, nosotros decimos aquí, nada, me quebraste este vidrio, te voy a quebrar 2 vidrios de tu casa. Se metió el chancho a comerme la milpa, yo voy a meter 3 chanchos a tu milpa. Hermano, así no nos vamos a parecer a Cristo. Así lo que nos estamos pareciendo es al impostor, ¿verdad?
Eso fue lo que no entendió la comunidad judía cuando Jesús les dijo, ustedes son hijos del diablo. Porque ustedes hacen las cosas, practican las cosas que los hacen parecidos al diablo. Y una de esas las cosas es la incredulidad. Entonces hay que entender claro que nosotros somos cristianos porque adentro de nosotros, en nuestro espíritu, está la naturaleza del Señor. Esa naturaleza nos hace parecernos al Señor, nos ayuda a perdonar, nos ayuda a ser sencillos, nos ayuda a amar, nos transforma, nos cambia y vamos siguiendo sus pisadas. Y la primer pisada que el Señor dejó y la que deberíamos seguir todos es la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Es difícil luchar contra la carne. Eso es una gran verdad. Es una gran verdad. Pero Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que nos ha dado espíritu de poder y de dominio propio. ¿Qué dice Gálatas 5:17? Porque el deseo, mire, el deseo de la carne, deseo. ¿Qué es deseo? Es tener ganas de algo. Por ejemplo, cuando usted, le voy a poner un ejemplo, cuando usted tiene deseo de comer algo, ay, deseo tomarme una Coca-Cola bien helada. No sé si toma Coca-Cola en Perú, no sé. En Honduras se toma Coca-Cola a cada rato, hermano. Por eso hay un montón de gente enfermita de la diabetes, ¿no? Pero aquí decimos, hermano, el quemón de la Coca-Cola. Porque cuando entra por aquí, hermano, pega un quemón. Y peor si va bien helada. Entonces es desear algo, es querer hacer algo. Entonces dice, porque el deseo de la carne, ¿cuál carne? ¿Cuál carne? O sea, no es la carne, su piel. Aquí carne es una palabra en sentido figurado que representa el deseo mundano, el deseo natural, pero no de su estómago. Si usted no hace nada ahorita, de repente usted tiene ganas de comer. O sea, una cosa es el deseo fisiológico, que es, por ejemplo, comerse una carnita asada, ¿verdad? Con todo allí. No sé cuál es el plato típico de Perú, algún día me lo mandan por texto. Entonces, pero es su estómago el que quiere. Ahora, el deseo de la carne es aquellos deseos pecaminosos de su viejo hombre. Ahí eso representa la palabra carne, el viejo hombre que Pablo mismo dice en Gálatas que ha sido crucificado juntamente con Cristo. Son los deseos malvados o pecaminosos, carnales, terrenales, que van contra la voluntad del Espíritu. Por eso dice aquí, porque el deseo de la carne, o sea, el deseo de su viejo hombre, ¿qué es lo que pide el viejo hombre? Pecar. ¿Verdad? Si alguien fue sacado del alcoholismo, pide pecar. Si alguien fue sacado de las drogas, pide drogas. Pero como está crucificado, como está atado por el Espíritu, entonces está neutralizado. Entonces, el deseo de la carne es contra el Espíritu. Mire que aquí, cómo aparece la palabra Espíritu. Cuando la palabra Espíritu aparece con E mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. Cuando la palabra Espíritu aparece con E minúscula,
está hablando del espíritu humano. ¿Ok? Creo que me entendió. Entonces, el deseo pecaminoso de nuestro viejo yo, nuestro viejo hombre, es contra el Espíritu. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo influirá santidad siempre. El Espíritu Santo buscará la santificación suya siempre. El Espíritu Santo lo llevará por el camino de la santidad y del orden correcto siempre. Jamás, nunca saldrá del Espíritu intuición, dirección hacia el pecado. Nunca, nunca. No puede una fuente de agua cristalina producir agua sucia. Jamás. Eso es imposible. No puede. Entonces, y el del espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro de manera que ustedes no puedan hacer lo que deseen. Entonces, el Espíritu Santo que está en usted, amado hermano, y que está en mí, aunque venga, aunque no venga, aunque salga de mi ser, de mi viejo yo, como dice el escritor Santiago, la concupiscencia, el principio malvado, la iniquidad que está allí en el corazón nuestro, pero que está stop por el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu necesitaba venir a cada creyente. Por eso el Espíritu Santo necesitaba estar en cada creyente para neutralizar el principio de iniquidad que está en el corazón del hombre porque nació con el hombre. Entonces está allí, aunque el hombre quiera, aunque el hombre desee, aunque el hombre pida ir a tomarse unas cuantas cervezas, como lo hacía en aquel tiempo, los sábados, fin de semana y todo ello, pida. Entonces, ¿por qué su ser, por qué no lo satisface? Porque allí está el Espíritu. Y mientras usted le ha cedido la voluntad al Espíritu, el Espíritu le ayudará a vencerse a sí mismo. Le ayudará a vencerse a sí mismo. Pero si usted toma la decisión de hacer oídos sordos a la voz del Espíritu, que le dice no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, ¿ah? Le llega a la muchachita hermana de la iglesia, jovencita, 17 años, 18 años, bien bonita, participa en el coro o sirve, predica, lo que sea. Le llega la oferta de un hombre comprometido, salir con él, aceptarle regalos. El Espíritu le dice adentro, no lo hagas, no lo hagas, detente, cierra la puerta, no le responda. Le manda texto, y ella está, le contesto o no le contesto, pero el Espíritu está adentro, no lo hagas, no lo hagas. Entonces, si termina decidiendo absolutamente, el Espíritu se aparta. Porque cuando el hombre toma la determinación de satisfacer un deseo pecaminoso, entonces violenta la autoridad, la soberanía y la presencia del Espíritu Santo que está en usted y que está en mí. Debemos cuidarnos. Cuidémonos. Pastores, cuídese. Cuídese, pastor. Cuídese, pastor. Tenga cuidado. A veces le van a llegar mensajitos, textos, WhatsApp. Le van a llegar, hermanos, de mujeres, de lo que sea. No me digan, no, es que yo, no, pastor. Siempre llegan. Siempre llegan esos mensajes. Elimínelos. Bloquéelos. Bloquéelos. Porque es peligroso. Recuerde, el espíritu, la carne, el deseo pecaminoso que está en nosotros, que se quiere liberar, siempre lucha. Pero es más poderoso el que está en nosotros. Mire lo que le acabo de decir.
Cuando alguien toma la determinación, es cierto, nosotros tenemos libre albedrío. Eso fue lo que pasó con Adán. Dios le advierte, pero Adán toma la decisión final. El hombre tiene libre albedrío. Pablo dijo de Jesús en Filipenses 2:7, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El espíritu del hombre, incluida la volición o voluntad, es el más elevado don del hombre. Está en todo creyente, la simiente de la semejanza de Dios. Pero el creyente debe tomar la decisión de permitirle a Dios que su naturaleza se exprese brillando a través de él. Es exactamente lo que le acabo de decir. Es el hombre quien permite que la naturaleza fluya. Es el hombre quien decide quitar los estorbos para que la naturaleza avance y tome terreno dentro de nosotros. Tome terreno. No es que nos va a desplazar, simplemente que nos va a transformar. Simplemente nos transforma. ¿Por qué? Porque así como Jesús se despojó a sí mismo, o sea, cuando dice se despojó a sí mismo, renunció por dentro y renunció por fuera. Y mire para qué renunció. Para tomar forma de esclavo. Para tomar forma de servidor. ¿Usted sabe qué es un esclavo? El esclavo no tenía libre albedrío. El esclavo no tenía libre albedrío. El esclavo tenía un dueño. El dueño decidía por él. El dueño pensaba por él. El dueño sentía por él. El amo. Para que Jesús cumpliera la misión de ir a la cruz, porque él era el único que sabía cómo iba a morir. Usted y yo no sabemos. Y gracias a Dios que no sabemos. Pero Jesús fue el único hombre en la tierra que supo de qué iba a morir. Sabía de qué iba a morir. Sabía. Entonces, cuando se despoja a sí mismo, renuncia a su voluntad. Y cada día que pasaba, Jesús se acercaba más al punto culminante de su vida, donde sería probada su obediencia, donde sería probada su pasión, su amor por cumplir la voluntad de Dios. Renunció a todo. No, yo tengo derecho, yo tengo vida propia, el pastor solo pasa llamándonos para ir al culto, solo pasa llamándonos para la oración, yo tengo vida. Es cierto, todos tenemos vida propia, pero cuando pusimos la mano en el arado, se acabó la vida propia. Porque ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo. Creyentes que llevan años en la iglesia y nunca pueden controlar la lengua para andar chambreando, para andar fijándose en los demás, para llevar la vida ajena. Años. Eso es un gran tropiezo. Es un gran tropiezo. Sometimiento al Espíritu Santo. En las lecciones 4 y 6 estudiamos el ministerio del Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo fue el que capacitó a Jesús para llevar a cabo el propósito de su función humana. Bueno, eso lo podemos ver en el Evangelio de Lucas. Cuando estudiemos Nuevo Testamento, ahí vamos a ver todo eso. En que el Evangelio de Lucas se registra la actividad plena y la actividad plena y desbordante del Espíritu Santo en la vida de Jesucristo. Jesús fue dirigido y ungido por el Espíritu. El hermoso carácter de Jesús solamente puede ser nuestro en la medida que el Espíritu controle nuestras vidas. Aleluya a esta palabra.
el hermoso carácter de Jesús solamente puede ser nuestro en la medida que el Espíritu controle nuestras vidas. Y hay hermanos que hermanos dan ganas de huir cuando se enojan, hermano. Estamos lejos de ese carácter. El apóstol escribió a los Gálatas: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea, que sea el Espíritu quien controle, quien dirija plenamente nuestra vida. Cuando el Espíritu Santo controla, mire aquí está, controla la vida del creyente, produce en él el carácter de Cristo. El siguiente gráfico nos ayuda a visualizar las 9 ventanas o frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. En esas 9 manifestaciones de fruto del creyente es donde se mide nuestra semejanza con Cristo. Recordemos que ser lleno significa estar bajo el control o la influencia del Espíritu Santo. Mientras más permitimos al Espíritu de Dios que controle nuestra vida, más semejante a Jesús seremos. En nuestro carácter y en nuestra vida. Así de plano y así de sencillo, hermano. Entre más le deje usted, más se someta al Señor, más usted va a irse pareciendo más a Cristo Jesús y va a poder derrotar al pecado en todas sus manifestaciones. ¿Qué pasa con el estilo de vida? Establecer quién produce en los creyentes fieles y humildes el crecimiento espiritual, que surge de actitudes descritas en las bienaventuranzas. Un día Jesús subió a un monte y se sentó a enseñar a la multitud que se había congregado para escucharlo. Eso está en Mateo 5. Bueno, eso está concentrado de Mateo 5 a Mateo 7. Generaciones de creyentes han denominado estas enseñanzas con el sermón, el tema del sermón o el nombre del sermón del monte. Forman parte de este maravilloso sermón breves afirmaciones llamadas bienaventuranza. La palabra bienaventuranza significa la máxima felicidad, o 3 veces feliz o 3 veces dichoso. Lo que Jesús describió en estas breves afirmaciones fue un tipo o manera de vivir que de cumplirse redundaría en verdadera felicidad. O sea, afirmó el Señor que de vivir de acuerdo a estas normas, el resultado sería felicidad. Vamos a ver aquí las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu. El Espíritu Santo nos ayuda a tener permanentemente conciencia de nuestra necesidad. Esta actitud de dependencia en Dios produce ricas recompensas. El pobre en espíritu, hermano, comprendamos bien esto. El pobre en espíritu no es aquel que se viste con ropa humilde, no. El pobre en espíritu es aquel que aunque lo alcanzó todo, siempre está dependiendo de Dios. Siempre está dependiendo de Dios, porque es Dios quien pone lo que falta. ¿Verdad? Siempre está dependiendo de Dios. Alcanzó la prosperidad económica, siempre está dependiendo de Dios. Le voy a decir una persona que era pobre en espíritu. Se llamaba el rey David. El rey David era pobre en espíritu. ¿Por qué? Porque aunque era el rey,
él siempre manifestaba que había algo que necesitaba y que solo Dios se lo podía dar, ¿verdad? Solo Dios se lo podía dar. Bienaventurados los que lloran, se refiere a una actitud de tristeza por todo aquello que impide que Cristo sea glorificado en nuestras vidas. Es la vida piadosa, es la piadosa tristeza de la confesión y del arrepentimiento, y también podemos añadir de aquellas cosas que infligen dolor y tristeza que por la fe, por el evangelio o por alguna otra razón son producidas en la vida del creyente. El Señor dice que son bienaventurados porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, aquellas personas que son tan humildes que nada les saca pleito, nada los saca de sus casillas, hay mansedumbre en sus corazones y resuelven las situaciones por muy difíciles que sean con plena mansedumbre. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Esta es la cualidad de la obediencia, de la misma forma que lo dijo Jesús. Debe decirlo el creyente: aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Dios es un ser justo y perfecto en justicia y que paga a cada uno según sea su obra, ¿verdad? Según sea su obra. Bienaventurados los misericordiosos, las personas que hacen misericordia, las personas que sienten empatía por los demás, que son movidos a misericordia, que ven a su hermano con necesidad y aunque ellos gocen de abundancia, manifiestan su misericordia ayudando a los demás. Bienaventurados los de limpio corazón. Si lo más íntimo de nuestros corazones no está ocupado con deseos de naturaleza humana, mejor ser nuestra visión de la realidad de Jesucristo. Los de limpio corazón son aquellas personas que nada los hace tomar decisiones contrarias al Señor. Bienaventurados los pacificadores, los que buscan hacer paz, son bienaventurados. Y bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia de Cristo, de su evangelio, de la palabra de Dios, son bienaventurados. Son bienaventurados. Vamos a la última. El carácter de Cristo en la vida de un hombre es la mayor evidencia de que dicho hombre es un creyente espiritualmente desarrollado. La Biblia nos dice que los creyentes fueron llamados cristianos por primera vez en la ciudad de Antioquía. Hasta ese momento y por varios años más se les conocía simplemente como los del camino. Antioquía era por aquel entonces la capital universal del tráfico de esclavos. Los esclavos adquirían el nombre de sus amos, agregándole la partícula iano. Tal vez el mundo incrédulo vio en esta gente esclavos de Cristo. Sea o no, o sea así, lo cierto es que no hay mayor honor que ser llamado cristiano. Entonces, por esa razón nos llamamos cristianos, porque somos esclavos de Cristo. Y como dijo Juan Bautista, no somos dignos de desatar la correa de su calzado. Así lleguemos a alcanzar el grado de reverendo, el grado de obispo, el grado de apóstol, el grado de lo que sea. El grado de lo que sea. Seguimos siendo esclavos. Esclavos por amor. Entonces aquí terminamos, mis amados. Vamos a cortar.